Hola, como siempre, un gusto tenerlos en el canal. Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar viendo las nuevas funcionalidades que nos trae el OBS versión 27, que acaba de salir el 1 de junio. A los que están viendo el video justo cuando sale, tenemos solamente apenas un poco más de un día de tener la nueva versión de OBS. Nos trae nuevas funcionalidades, arreglos para muchos bugs que estaban dando vueltas. Y algunas de las notas de lanzamiento creo que vamos a tener que verlas porque les van a interesar como no tienen idea. Al finalizar el video de hoy van a poder entender varias cosas. Primero, todo lo nuevo. Segundo, un par de las cosas que se han corregido. También veremos brevemente cómo instalar o dónde encontrar el instalador de OBS versión 27 si no tienen ya instalado una versión anterior. En el caso de que ya tengan OBS instalado en sus computadoras, el proceso de actualización debe ser bastante transparente, pues cuando inicien la aplicación debería automáticamente traerles un mensaje de actualizar, o a través del menú también podrán utilizar una opción para actualización manual. También veremos el día de hoy cómo crear una escena específicamente para la cámara de video, así como también crearemos una nueva escena principal. Luego crearemos una escena alternativa y también les mostraré cómo agregar una transición track matte, que es una nueva opción dentro de OBS. Así como también veremos las transiciones a nivel de fuente. Procedamos. OBS versión 27 nos trae una serie de nuevas características. Definitivamente la que está de número 1, la capacidad finalmente de hacer undo o deshacer dentro de OBS. Esto nos va a ahorrar una cantidad de dolores de cabeza y de problemas que se generaban cuando por alguna razón o algún motivo hacíamos un movimiento en falso, borrábamos una fuente, movíamos un parámetro y luego pues nos tocaba tratar de regresar el estatus de nuestra escena a la situación anterior. Es tan fácil como ir al menú, edición, deshacer o el clásico atajo Control Z para deshacer o hacer undo. También tenemos un nuevo método de captura de pantalla que va a ayudar mucho a quienes principalmente usan laptops, que va a poder diferenciar de una manera más precisa múltiples GPUs dentro de la PC. Una funcionalidad extra que va también a darnos más flexibilidad al momento de migrar o utilizar instalaciones de OBS portátiles, por ejemplo, o cuando tenemos que cambiar nuestra PC y migrar nuestra configuración de OBS a una segunda PC. Como les adelanté, también veremos que nos trae la versión 27 transiciones a nivel de fuente, en donde el cambio de visibilidad va a activar la transición. Por ahora, para los usuarios de Windows solamente, también a nivel nativo tenemos la funcionalidad de soporte para lo que es la remoción de ruido de NVIDIA. Recuerden que esto vino con lo que era el NVIDIA Broadcast y esto nos permite, siempre y cuando tengas una tarjeta RTX de NVIDIA, incluir un nuevo filtro de audio para, por ejemplo, tu micrófono, a fin de eliminar o tratar de controlar o manejar el ruido de fondo en tu área o en tu estudio. Tenemos un nuevo modo de transiciones para las escenas dentro de OBS Studio, en donde se integra la capacidad para utilizar algo que se llama Track Matte. Esto nos va a permitir que la escena entrante se convierta en una especie de máscara para la escena saliente. Y así en un momento dado, al mismo tiempo, podremos ver parte de la escena saliente y parte de la escena entrante, dependiendo de cómo se esté configurado el Track Matte. Una característica muy avanzada y muy bienvenida para darle un nuevo look a nuestras transmisiones.
A nivel de mejoras, también estamos viendo que tenemos un par de habilidades extras donde, por ejemplo, podemos activar y desactivar la cámara virtual utilizando una opción en el icono que aparece en el tray bar de Windows. Mejoras en la velocidad de arranque de OBS a nivel de Windows. Y, por ejemplo, la rotación automática de los dispositivos de captura de video se puede ahora deshabilitar manualmente. Y como en toda versión mayor, como es el caso de la versión 27, una lista interesante de importantes fixes o arreglos a problemas que ya se habían encontrado anteriormente en versiones 26 para atrás. El link para ver el listado de el nuevo release versión 27 lo pueden ver abajo en la descripción. Si no han instalado anteriormente OBS, pueden encontrar el instalador en la página inicial del proyecto de OBS. Link en la descripción también. Simplemente dan clic en Download o aquí directamente en los links, los botones que aparecen justo al principio de la página dependiendo de su sistema operativo. Por ejemplo, Windows automáticamente me va a pedir una ruta para grabar el instalador de la versión 27. Instalarlo es tan sencillo como abrir el ejecutable y elegir las opciones Next, Next o Siguiente. Una vez instalado, simplemente abren el programa y la primera vez que lo abran o lo ejecuten, esta es la ventana que les va a dar la bienvenida. En la mayoría de los casos van a querer utilizar la primera opción que dice optimizar para streaming, grabar en secundario. Sin embargo, esto es debido a que el wizard de instalación de OBS va a tratar de optimizar esa configuración básica inicial de acuerdo a la respuesta que den aquí. No se preocupen porque de cualquier manera ustedes luego pueden personalizar su instalación. Vamos a elegir esta opción para este tutorial. Las opciones que quedan son optimizar solamente para grabar, no voy a hacer streaming, y la otra es solamente utilizaré la cámara virtual. La primera opción realmente no elimina la capacidad para hacer ninguna de estas otras dos características, es decir, grabación o cámara virtual. Demos clic en siguiente o next. Aquí le vamos a decir cuál va a ser la resolución en la que vamos a trabajar, así como los frames por segundo, los cuadros por segundo. Él automáticamente va a poner la resolución nativa que ustedes estén utilizando. En mi caso lo voy a dejar tal y cual está, 1920 por 1080. Aquí les va a pedir que especifiquen a qué servicio se van a conectar para hacer streaming, ya que respondieron que iban a hacer streaming. Por default o por defecto él les da los más conocidos. Sin embargo, si ustedes utilizan Show All, verán que la lista aumenta ampliamente y les agrega algunos que probablemente pues, sea el que ustedes requieren utilizar. Como el que nos interesa es Twitch, vamos a darlo ahí y vamos a hacer una conexión con la cuenta de Twitch que utilicen para hacer streaming.
y verán que si todo funciona bien, tendrán su cuenta conectada de Twitch. Pueden dejar los valores por defecto. Deben funcionar para la mayoría de los casos. Como no vamos a hacer transmisión con esta instalación durante el tutorial, voy a quitar el gancho a estimar bitrate con una prueba de ancho de banda para no alargar el video. Y le asignaremos un valor de 6000 para nuestra conexión. Como ven, aquí tenemos un resumen de lo que el sistema encontró, y entre esas, al darse cuenta que hay una tarjeta NVIDIA, automáticamente asignó la opción de NVENC para hacer el encoding del video, para codificar el video, ambos, para streaming y para grabación. Le damos a aplicar. Y aquí tenemos nuestra instalación básica de OBS versión 27, incluyendo la conexión al chat de Twitch. Como ven, él está generando los docs de chat y de información de transmisión de acuerdo a las credenciales que le instalamos hace un minuto. Pueden colocar estos docs en donde les resulten más prácticos. Y luego, simplemente a su gusto, continúan personalizando todo lo que tiene que ver con los diferentes docs disponibles para su uso personal, como ustedes lo vean mejor, como a ustedes les funcione más práctico. Aquí rápidamente vamos a hacer este ajuste en donde pusimos nuestras escenas abajo a la izquierda, todas las fuentes de sonido a la izquierda arriba, nuestra pantalla de grabación o de monitoreo de la grabación o de streaming arriba y al centro. Y aquí a la derecha las fuentes, escenas, fuentes, el mezclador de audio, todo lo que tiene que ver con Twitch, nuestro chat y nuestra información del stream. Y tenemos una configuración de OBS versión 27 básica y lista para configurar. Si han llegado hasta aquí, muchas gracias. Es un placer como siempre tenerlos. Den like y subscribe y continuemos con todo lo que tiene que ver con la creación de las escenas básicas para una operación fácil, sencilla y eficaz. Instintivamente, la primera escena que probablemente se les ocurriría crear sería la escena de transmisión, la escena en donde va a aparecer pues su cámara y el juego que van a jugar o el programa que van a mostrar. En mi caso, pues vamos a dejar la escena que viene por defecto para que sea esa escena, pero vamos a crear una segunda escena y vamos a configurarla primero. Esta escena va a contener nuestra cámara, nuestro webcam. Llamémosla webcam. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque les recomiendo tener una escena específicamente para todos los elementos que tienen que ver con su webcam, de tal forma que puedan dentro de esa escena ingresar todos esos componentes, todas esas fuentes realmente a nivel de OBS, todas esas fuentes que necesitan tener siempre trabajando juntas. De tal manera que cuando vamos a ingresar nuestra
cámara web, entonces a la escena principal, lo que vamos a ingresar es esta escena que vamos a crear como un elemento dentro de la escena principal. Y así podemos mover toda la cámara con todos sus elementos o modificar su tamaño, posición, etcétera, sin tener que preocuparnos porque movamos una cosa y la otra no. Y si queremos hacer un cambio, lo hacemos en la escena de la webcam y afectará cualquier escena que contenga la webcam. Procedamos y veamos a qué me refiero. En la webcam, obviamente, la fuente más importante que queremos tener va a ser un dispositivo de captura de video. Comencemos por ahí. Llamémoslo C922, que es el modelo Logitech que tengo ahora mismo en mi equipo. Y ahí está. Esta cámara es la que tenemos en este momento configurada. Y sin embargo, es interesante que podemos ver que ahora mismo me está mostrando una pantalla de fondo con un formato 4:3 en proporción. Así que lo que queremos hacer, pueden trabajar con un formato 4:3 si le funciona bien, perfecto. Pero si este es el resultado que tienen al agregarla y su cámara, ustedes saben que es una cámara 16:9, por ejemplo, como lo es la C922, entonces quitamos el default en la resolución, lo cambiamos y le vamos a decir custom. ¿Ok? Al decirle custom, le tenemos que dar una resolución y le vamos a dar, podríamos poner 1920 por 1080, pero 1280 por 720 funciona muy bien. Recuerden que la mayoría de las veces, por lo menos en mi caso, yo estoy manejando una máquina con una resolución de Full HD 1920 por 1080. Pero la cámara, a ver, la mayoría de las veces va a estar solamente en una esquina de la pantalla. Difícilmente va a ocupar toda la pantalla. Y en mi caso, yo hago upload a 720 igual hacia Twitch. Así que vamos a poner la cámara en 1280 por 720, lo cual es menos exigente a nivel de recursos, pero ustedes utilicen la resolución que prefieran. Le damos OK. Vamos a dejar todo lo demás igual. Y como ven, no me está ocupando toda la pantalla porque yo elegí 720 y no 1080. Esto es 720p. Muy bien, pero esto no es ningún problema. Si quisiéramos que la cámara ocupe todo el espacio, simplemente damos clic derecho, por ejemplo, elegimos Transform y le decimos que haga un Fit to Screen. Y ahí simplemente tenemos una pantalla. Obviamente tenemos una resolución de 720, no de 1080, pero hicimos que, como tiene la misma proporción de 16:9, ocupara toda la pantalla. Aquí les voy a demostrar cómo funciona el undo, que es algo increíblemente nuevo. Nunca lo habíamos tenido en OBS. Control Z. Y nuevamente tenemos la pantalla en donde la teníamos anteriormente, ocupando 720 píxeles. Muy bien. ¿Qué queremos? Probablemente queremos mover esta pantalla para la clásica esquina inferior izquierda. Si queremos cambiarle las dimensiones a la pantalla, lo podemos hacer manual gráficamente, haciendo clic en los controles de los bordes. Pero todo lo que tiene que ver con el transform, esta opción de menú de transform nos permite hacer varias cosas y entre esas podemos irnos directamente a las características de los elementos o las fuentes dentro de OBS. Vamos a eliminar lo que no es pantalla. Para eliminar o para hacer trim o para simplemente recortar bordes, lo que hacemos es que presionamos la tecla Alt y movemos entonces los bordes. Y verán que no hace un reajuste de tamaño, sino que lo que hace es que trunca ese lado, ¿verdad? Entonces vamos a truncar un poco de ese lado, presionando Alt
y arrastrando los bordes. Truncamos un poco de este lado. Y vamos a quitarle un poquito también de la parte superior para darle nuevamente este formato más parecido a 16:9, digamos. Aquí vemos un borde de una costura que no queremos que se vea. Vamos a subir también un poco aquí. Damos clic afuera y vemos que todo se ve bien. Y como ven, truncamos los 4 bordes y les va a mostrar que esta es la nueva pantalla o la nueva imagen de su cámara. Hasta ahora vamos bien. Lo que queremos es que probablemente esta cámara ocupe toda la imagen, ¿sí? Vamos a hacer eso. Vamos a ver hasta dónde llegamos con el tamaño normal. Debido a que hicimos recortes sin realmente asegurarnos de que manteníamos una proporción de 16:9, aquí tenemos decisiones que tomar. ¿Qué tengo? Me está sobrando un poco arriba o en lo que es la proporción vertical de mi escena completa. Entonces tengo dos opciones. Trato de lograr un formato 16:9 o no me preocupo por eso, ese poquito que tengo extra. Y por ejemplo, lo que puedo hacer es que con las teclas de flecha hacia arriba y abajo puedo mover un poco y más o menos dejar la misma cantidad de espacio en blanco arriba y abajo que francamente cuando utilicemos una pantalla verde no se va a notar. Hagamos eso. Si esa es la cámara y tal cual la quiero, lo que puedo hacer es cuando yo no quiero modificarla más, doy clic en el candado y eso ya no me permite mover el elemento o la fuente. Entonces ya tengo mi cámara. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a aprovechar para, ya que estamos aquí, configurarle rápidamente un filtro de pantalla verde. Veamos. Haremos un filtro para eliminar la pantalla verde. Llamémosle retro green. Aquí, como el tono que estoy alcanzando no es un verde puro, vamos a irnos a Custom y podemos elegir el tono preciso que tenemos en este momento, que ya el código lo tengo aquí. Aquí vamos a utilizar un valor de 215. Ustedes deben buscar su valor de acuerdo a la pantalla, la iluminación, etcétera, que tengan en su estudio. Y le damos el valor que nos dé el resultado que más nos guste. Creo que ahí funciona relativamente bien. Vamos a agregar también un LUT. A ver qué tal nos va con un pequeño cambio de color. Damos close. No está perfecto, pero funciona por ahora. ¿Qué más? Podemos también agregar una imagen de fondo. Digamos, fondo. Elegimos una imagen predeterminada que queramos. Decimos que la descargue cuando no la esté mostrando. Y la ponemos en el fondo de nuestra escena de cámara. ¿Qué más podemos querer hacerle? Digamos que queremos ponerle bordes. Podemos agregar una imagen más. La tenemos en imagen.
Ponerle marco. Y vamos a elegir esta imagen en rojo. Que la descargue. Le decimos OK. Y lo que hacemos ahora es que vamos a bloquear las diferentes fuentes que ya hemos puesto y que queremos que se mantengan. El marco lo vamos a dejar enfrente. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a asegurar de que el marco ocupe toda la pantalla. Lo bloqueamos. Y ahí tenemos finalmente lo que pudiera ser el inicio de una escena para la cámara. Vamos a agregarle un elemento más. Quizás quieren poner su nombre o algo que sea su logo, algo que los haga reconocibles. Aquí también podemos agregar. En este caso tengo disponible un par de imágenes, puede ser el logo. Vamos a poner nuestro canal de YouTube. Vamos a poner YouTube, YT. Imagen. Decimos que lo descargue cuando no esté en vista. Y esto lo podemos poner en cualquier esquina. Puede ser ahí. Puede ser un poquito más arriba. Digamos que ahí. Nuevamente, bloqueamos. Y aquí tenemos la escena, que es nuestra cámara web. ¿Qué queremos hacer? Esta no es la escena que vamos a utilizar normalmente. ¿Cuál es la que vamos a utilizar normalmente? La escena principal. ¿Qué queremos agregar en la escena principal? Normalmente vamos a querer agregar una ventana de juego, una ventana de aplicación, puede ser un monitor específico. Vamos a hacer la prueba en esta ocasión con este monitor. Vamos a tener obviamente uno de esos túneles de imagen, pero es una de las configuraciones más clásicas. Agregamos. Esta es una captura de pantalla, una captura de juego, y esta es una captura de uno de tus displays o monitores. Vamos a hacer de display. Monitor. Le damos OK. Y como vemos, él automáticamente me puso o me sugiere mi monitor principal. Así que vamos a elegir ese. Vamos a utilizar las características o parámetros por defecto. Y aquí vemos que nuestro OBS ya está capturando nuestra pantalla principal. ¿Qué queremos hacer entonces? Vamos a agregar la escena que creamos para la cámara utilizando la fuente scene o escena. Y la única otra escena que tenemos disponible es la del webcam, así que le damos OK. Y como vemos, tengo el monitor y tengo la webcam encima, que normalmente es la forma en la que lo quieres hacer. La webcam encima. ¿Qué vamos a utilizar entonces aquí? La capacidad para redimensionar una fuente. En este caso vamos a redimensionar. Vamos al monitor a bloquearlo con el candado. Y vamos a redimensionar nuestra escena de cámara. Como ven, redimensionamos todo, incluyendo logos, bordes, etcétera. Si ese es el tamaño que queríamos, lo bloqueamos. Si lo que queremos es que ese fondo no esté, no tenemos que modificar nada en la escena principal. Podemos modificarlo en la escena de webcam y decirle que el fondo no lo quiero ver. Al quitarle el fondo en la escena de webcam, vamos a ver que en la escena principal nuestra cámara ya no tiene fondo. El fondo de la sala, la imagen que habíamos agregado de mobiliario. Entonces, esta es una configuración bastante básica de cómo podemos manejar este tipo de escenas
poniendo una cámara o una escena de cámara que contenga todos los elementos que desean en un solo lugar y luego manipularlo sin trastocar nada de los elementos internos de la escena de cámara web. También podemos crear una escena alternativa. ¿Por qué? Porque queremos ahora probar las nuevas transiciones matte. Veamos. Vamos a cambiar el nombre a la escena básica y vamos a ponerle en vivo. Muy bien. Ahora vamos a crear una escena que se llame primera persona. ¿Ok? Esta escena de primera persona lo que va a contener es casualmente nuestra cámara web como objetivo principal. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar la escena, nuevamente, webcam. ¿Cuál es la diferencia entre esta escena primera persona y la escena webcam? En la escena primera persona no me permite modificar los elementos internos de la webcam, mientras que la cámara webcam contiene los elementos. Entonces podemos manipular en cualquier momento esta escena primera persona, agregarle cosas sin tener el peligro de modificar, cambiar el logo, el marco, el fondo. En el momento que queramos hacer eso por alguna razón, lo hacemos en la escena de webcam. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una escena de webcam o con la webcam solamente. Vamos a ponerle nuevamente el fondo para que tengamos un poquito no un fondo oscuro. Vamos a demostrarles cómo funcionan las transiciones mate. Las transiciones las podemos ver aquí en este doc que dice Scene Transitions. ¿Okay? Entonces yo tengo en vivo y tengo una transición de fade, que como verán, cuando me muevo entre una y otra, eso es lo que él hace. Una pequeña, ¿verdad? Un desvanecimiento. ¿Lo que queremos? Queremos ver las funcionalidades nuevas del Track Matte Transitions. Entonces vamos a elegir eso. Lo que hacemos es que agregamos un stinger. Lo configuramos. Vamos a ponerle nombre Matte 001. ¿Okay? Y él me va a pedir que le diga cómo voy a configurar ese stinger. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a decir queremos usar un video file. En nuestro caso vamos a utilizar el video file 2. Le damos OK. Dejamos estas opciones por defecto y le decimos que queremos usar un track matte. Este archivo es del tipo mismo archivo lado a lado. Así que les voy a dejar el link donde pueden bajar este y otros dos archivos que OBS ha puesto a disposición de la comunidad. Todas las demás opciones por defecto y damos OK. Muy bien. Entonces nos vamos ahora a primera persona. Y como ven, el círculo que apareció hizo una transición en la que empezó a mostrar la escena que entraba en el centro y se fue agrandando hasta que ocupó toda la escena sin haber eliminado de un golpe la escena que era la anterior. Vamos a volver entonces a en vivo. Y como ven, nuevamente, ambas escenas en un momento dado se están viendo, solamente que la transición lo que hace es que muestra las dos por un tiempo y de acuerdo a cómo esté configurado el archivo TrackMatte, pues la nueva escena se come o reemplaza a la anterior. Es diferente a cómo funcionaban las transiciones Stinger anteriormente, en donde lo que tenías que hacer era, en algún momento específico, en un momento de la transición, bloquear toda la pantalla con lo que utilizaras como imagen de transición. En el fondo, entonces, hacer switch entre imágenes y para cuando desaparecía el objeto que ponías enfrente, el arte de magia ese, lo que hacía era que te tapaba los ojos y cuando te quitaba la mano nuevamente, pues todo estaba en la nueva escena. En este caso, él te permite ver ambas escenas al mismo tiempo en un momento dado.
esto abre la posibilidad de un poquito más de creatividad. La otra opción que estuvimos viendo en las notas tiene que ver con lo que es las transiciones que se pueden utilizar para o al mostrar y no mostrar una fuente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la webcam en mi escena llamada en vivo dice que el show transition es none y que el hide transition es none. Entonces, básicamente es eso. Esta es una característica nueva que no existía en las versiones anteriores a la 27, donde yo, por ejemplo, le puedo decir que el hide transition para la fuente que es la escena webcam no sea none, sino que sea swipe. Vamos a dejarla tal cual está. Y que el show transition sea slide. ¿Ok? Y esto básicamente funciona así. Como ven, aquí está la cámara. Si yo la oculto, no simplemente se oculta o desaparece, sino que hace una transición al desaparecer. En este caso hizo un slide hacia la izquierda. Pero cuando la hago aparecer, entonces hace un swipe en donde aparece la cámara. Eso es muy diferente a, por ejemplo, el monitor que no le he configurado ninguna transición, que es otra fuente, donde si yo le doy ocultar, él simplemente se desaparece automáticamente y si le doy mostrar, nuevamente lo muestra. Una vez más, la cámara web, la oculto y la muestro. Muy bien, hasta aquí la explicación de OBS versión 27 del día de hoy. Espero les haya sido de utilidad. Espero verlos en los comentarios del video aquí en YouTube. Recuerden que hay links interesantes de lo que hemos visto abajo en la descripción. Nos vemos pronto. Cuídense.